Soy el Dr. Marucci y a continuación hablaremos de shock en el contexto de emergencias con predominio en el prehospitalario. Para hablar de shock debemos entender que a pesar de todas las definiciones que ustedes puedan encontrar en cualquier libro y todas ellas puedan tener suma claridad y especificidad al respecto para referirse al tema en mayor o menor medida, lo que debemos recordar es que en todas el término que uno debe entender que está ocurriendo es que hay una alteración en la oxigenación, es decir, una disoxia. Es decir, el oxígeno no hay cantidad suficiente, no se transporta cantidad suficiente, las células no saben qué hacer con este oxígeno o algo ocurre pero la oxigenación no es adecuada. Eso afecta finalmente a los tejidos y es lo que nosotros debemos evitar. Nosotros habitualmente en las guardias con lo que estamos corriendo es con la deuda de oxígeno que no se supo manejar en un principio y es lo que finalmente termina llevando al paciente a la disfunción multiorgánica y posteriormente a la muerte. Las clasificaciones de los shocks son bastante controversiales, ya que van a encontrar distintas clasificaciones dependiendo si las han hecho con eh, mediciones eh, dependientes de catéteres o de distintos monitores, o si han usado solamente la clínica, o si han usado parámetros ecocardiográficos, ecográficos o algún otro sistema. En cuanto a la clasificación, la que más está distribuida es la de hipovolémico, es decir, la de falta de líquido, la del shock cardiogénico, tanto sea por falla de bomba o obstructiva, el distributivo, que en el distributivo es complicado porque pueden entrar un montón de shocks que por su causa y su forma de llegar al shock son distintos, pero eh, los aunan en cuanto al criterio de distribución, y el mixto, que es una mezcla de las distintas que ustedes están viendo ahí. A partir de, por ejemplo, distintas mediciones como las que pueden ver en el cuadro, puede ser que se hagan estas clasificaciones. Es importante recordar que en el shock hay distintas etapas. Recordemos que la clínica no es siempre similar. Recordemos que en el estado pre-shock puede haber un montón de estados compensatorios que pueden hacer que el paciente no esté con la clínica que nosotros esperamos. En el cuadro de shock directamente ya nos vamos a encontrar con distintos tipos de clínica dependiendo cada uno de los orígenes y finalmente nos vamos a encontrar con la disfunción multiorgánica. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros en el prehospitalario? Como siempre vamos a evaluar la escena y el mecanismo lesional. A raíz de esto nosotros siempre vamos a pensar o tener una cierta noción de cuál puede ser, pero recordemos que en el caso de lo que vamos a manejar nosotros, el que habitualmente trataremos es el shock hipovolémico. En el caso del shock no perderemos el tiempo, haremos ABC, trataremos de corregir todas las lesiones, que como veremos en la clase de evaluación inicial del paciente politraumatizado, todas están dirigidas justamente a evitar el shock y la consecuente deuda de oxígeno. Lo importante de todo esto es reconocer al paciente crítico, reconocer sus necesidades y una vez que lo dejamos en el hospital, habiéndole hecho todas las cosas que podíamos hacerle para estabilizarlo, tratar de transmitirle al médico que lo recibe cuál es la problemática. En el caso del prehospitalario o en el caso de la puta madre, sí. En el caso de la fluidoterapia, recordemos que vamos a estar hablando de la fluidoterapia en el aspecto prehospitalario, no así tanto en la primera hora. Recordemos que la fluidoterapia para nosotros siempre va a ser como parámetros guía, siempre conseguir vías cortas y gruesas periféricas. En nuestro medio no tenemos acceso fácil a la vía intraósea para adultos, sí en los niños, y la discusión siempre se refiere a que
en los medios prehospitalarios de ciudad, que siempre van a estar a menos de 30 minutos de los hospitales, salvo en algún caso demasiado puntual. Siempre que se encuentren a menos de 30 minutos, no vale la pena eh, morir en el intento de poner una vía periférica, pero sí en el hospital. En cuanto al volumen de reposición inicial, se estipula siempre una dosis que es equivalente para los niños, que es la de 20 mililitros kilo, y dependiendo de la edición que ustedes lean de sus libros favoritos de medicina crítica, trauma y emergentología, oscilan entre 1 litro a 2 litros hasta evaluar la respuesta de solución fisiológica. En cuanto a la fluidoterapia, recordemos que siempre vamos a elegir solución fisiológica, a pesar de que para algunos casos algunos autores recomienden otros fluidos, siempre vamos a elegir cristaloides y entre los cristaloides vamos a elegir la solución fisiológica. Una vez en el intrahospitalario, volveremos a hacer el ABC, utilizaremos todos los métodos diagnósticos necesarios para identificar el método de shock y el tratamiento que nosotros vamos a hacer. El cuadro que ustedes están viendo en pantalla es un cuadro que está adaptado del protocolo original de Rivers, el cual es absolutamente fundamental en el sentido de que el estudio fue muy mal hecho, pero lo que nos dejó Rivers, aparte de una gran lección de eh, conflicto de intereses, es cómo orientarnos en los objetivos que podríamos tener para manejar el shock. A pesar de que el trabajo está basado principalmente en sepsis, se usó para los distintos tipos de shock y funcionó bastante bien. En cuanto al shock hemorrágico, la gran diferencia, seguimos manteniendo el ABC y la idea es el control de hemorragias con fluidoterapia con solución fisiológica. En el caso de que sea necesario, en el shock hemorrágico, recordemos que vamos a tener que ser bastante agresivos con la transfusión de unidades de glóbulos rojos y recordemos que en los casos de shock, uno de los primeros órganos que cae siempre es el estatus neurológico, por lo cual es importante que tengamos pautas para poder controlar el estado neurológico de nuestro paciente para poder intervenir rápido. También es importante en el caso del shock hemorrágico el tratamiento de determinadas arritmias que pueden complicar a nuestros pacientes. En el caso del shock cardiogénico, vamos a tratar de optimizar el trabajo ventilatorio. Dependiendo del caso, vamos a tratar de ventilarlo y podemos usar estrategias ventilatorias dependientes de PIP. En el caso de necesitar inotrópicos o vasopresores, recordemos que en este caso sí podríamos utilizar dobutamina, además de la noradrenalina, y eventualmente, dependiendo del origen del shock cardiogénico, intentar revertir la causa si, por ejemplo, debiéramos hacer una pericardiocentesis. O incluso podríamos utilizar algunos elementos adyuvantes como puede ser el balón de contrapulsación intraórtico. En el caso del shock séptico, recomendamos fuertemente que lean las guías de Surviving Sepsis, que son lo máximo para poder tratar estos casos, siempre asegurando la oxigenación adecuada, la fluidoterapia, y en el caso del shock séptico, cambian los vasopresores una vez que la fluidoterapia falla. Utilizaremos noradrenalina y dopamina, esos son los indicados en el caso del shock séptico. Y sobre todo lo importante que abundan ahora en estas guías es que en la primera hora en la guardia tratemos de iniciar los antibióticos y el control de foco de la mejor forma que podamos. Hay mucho más para leer de shock séptico, les hemos dejado bibliografía, seguramente agregaremos algún capítulo más, pero quedamos a su disposición por cualquier duda o pregunta. Les dejamos el mail de capacitación del SAME y nuestro mail de los instructores para responder sus dudas o consultas o nuestros mail directos.